Buenos días, 27 de abril de 2021. Por favor, chicos, escribimos en el cuaderno fecha, tema y objetivo. Fecha, 27 de abril de 2021. En el tema, escribimos, por favor, signo lingüístico. El signo lingüístico, lenguaje, lengua, habla y dialecto. ¿Listo? Y el objetivo, por favor, comprender la importancia del signo lingüístico. Recuerden que el lingüístico lleva diéresis en la U y tilde en la I. En el lenguaje, lengua, habla. Y dialecto. ¿Listo? Comprender la importancia del signo lingüístico en el lenguaje, lengua, habla y dialecto. Y el día de hoy, chicos, vamos a ver dos temas que son muy sencillitos, pero que en realidad vemos prácticamente todos los años y que nunca recordamos qué significa. Entonces, vamos a ver primero que todo el signo lingüístico. Introducir según Ferdinand de Saussure, dice que es como si fuera una moneda, ¿sí? El signo lingüístico es como si fuera una moneda que tiene dos caras. Entonces, él dice que toda imagen tiene dos caras. Entonces, él dice que la imagen tiene dos caras como una moneda. Y él lo que nos dice es eso. Por un lado de la cara tenemos el significado y por otra cara de la moneda tenemos el significante. Entonces acá voy a escribir nuevamente el significado para que lo vean más oscurito. Entonces, significado y significante. Entonces, Ferdinand de Saussure dice que toda imagen tiene esas dos caras. Significado y significante. El significado es la palabra escrita. Sí, entonces, la imagen que nosotros conocemos de árbol, recuerden que yo no sé dibujar, es esta que nosotros tenemos en la cabeza.
¿sí? Sabemos lo que es un árbol, ¿cierto? Ese es el significante, la imagen. Y el significado es la palabra como tal que nosotros sabemos cómo se escribe árbol. Entonces sería, ese sería el significado. Entonces, él dice que todas las imágenes, todos los símbolos, todos los signos, todo lo que sea de la semiótica, es decir, de las imágenes, del lenguaje no hablado ni escrito, tienen dos caras de la moneda, significado y significante. Entonces vamos a escribir qué quiere decir cada uno. Significado es la palabra escrita y el significante es la representación gráfica de, del signo o de la imagen. ¿Listo? Es la representación gráfica de la imagen, es decir, del signo. Esto es muy fácil. ¿Listo? Este signo lingüístico es muy sencillo. Debemos tener claro qué es el significado, que es la palabra como tal, y el significante, que es la imagen como tal, representada, el dibujo. Por ejemplo, cuando yo les digo mesa, cada uno en su interior, en su cabecita, ya sabe cuál es el dibujo o la imagen que yo tengo de mesa, ¿sí? La mayoría podríamos representar la mesa de esta manera, pero habrá otras personas que tienen una posibilidad de dibujo más amplia, entonces pues hacen una mesa más amplia, pero todos nos hacemos una representación gráfica de un significado, es decir, de una palabra. Un minutico, por favor, para que copien. Con eso vemos lo que es el lenguaje, lengua, habla y dialecto. ¿Qué estaban hablando, profe? Sí, señor. ¿Listo, chicos? Por favor, copiamos. Entonces, significado, la palabra como tal, yo ya sé cómo se escribe, lo que significa, y el significante, la imagen, ya sé cuál es la representación gráfica de una palabra, de un significado. Sin embargo, el signo lingüístico tiene una evolución, dice que es esto, Sanders Peirce. Y él dice que ese signo lingüístico no consta de dos partes, sino de tres. Entonces, también es importante que sepamos una de Profe, allá. las partes. Todos ustedes no pueden prender audios, por favor. Es importante que sepamos lo que es el signo lingüístico, también desde Charles Sanders Peirce. Entonces, copiamos, por favor.
Copiamos rápidamente para poder ver la representación o lo que dice Charles sobre el signo lingüístico. Bueno, entonces voy a borrar esta partecita de los dibujos para poder explicar el de Charles, para ver qué fue lo que evolucionó. Entonces, Charles dijo que no, que el signo lingüístico no era dos partes, que no constaba de dos partes, sino de tres. Y él representó el signo con un triángulo. Un triangulito. No tan grande, no tan delgadito. ¿Listo? Dentro del triángulo, ¿qué tenemos? Pues el signo, que es lo que estamos estudiando, ¿sí o no? Entonces acá tenemos el signo, que es cualquier imagen que nos hacemos. Cualquier dibujo, cualquier imagen, cualquier representante, y el representamen que según Ferdinand de Saussure es el mismo significado. Entonces, lo que agrega Charles es el interpretante, la persona que está observando ese signo. Entonces, representamen es el significado, el objeto es el significante y el interpretante es la persona como tal que se hace la idea de ese signo. Ahora bien, yo les puedo decir con el mismo ejemplo de árbol que todas las personas tenemos un concepto totalmente diferente, un significante, es decir, una imagen en la cabeza de un objeto. El mío, por ejemplo, mi signo es el que yo les dibujé, el arbolito con unas raíces y es un árbol frondoso, ¿cierto? Para otras personas, el árbol puede ser un árbol que ya está en el otoño, es decir, sin hojas, perdón, sin lo frondoso del árbol, solamente las hojas ya secas que se están cayendo, que ya está deshojado el árbol porque está en el otoño. Otras personas pueden tener la imagen de un árbol, estilo un arbolito navideño, como estilo de un pino, ¿sí? Bueno, ustedes saben que yo no sé dibujar, pero entonces él dice que no se puede concebir el signo como dos caras, sino como tres, ¿sí? Porque tiene el significado, que es la palabra como tal, el significante, que es la imagen, y el interpretante, que es la persona
que lo escucha y lo imagina en su interior. Entonces, por eso fue, digamos que él evolucionó lo que había investigado Ferdinand de Saussure y dijo, no, el signo lingüístico no se puede ver desde dos caras, sino más bien desde tres, porque cada persona tiene una representación diferente del mismo signo. ¿Listo, chicos? Entonces, copiamos, por favor, rápidamente. ¿Listo? Bueno, ahora, chicos, vamos a escribir como subtítulo lenguaje, lengua, habla y dialecto. Vamos a hacer un cuadrito comparativo. ¿Y por qué es importante el signo lingüístico dentro de estas partes? Pues ya les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a hacer un cuadrito. Lenguaje, este cuadrito es muy sencillo. Lengua, habla y dialecto. Y recuerden que siempre lo hemos visto y muchas veces no nos queda claro qué diferencia hay entre lenguaje y lengua, que son las más comunes. Y siempre les digo lo mismo, esta lengua no es esta lengua, no, no es esa lengua, es referente al idioma castellano, al lenguaje, está relacionado con la lingüística y no con la parte del cuerpo que tenemos dentro de la boca. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Entonces, chicos, vamos a ver qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla y qué es el dialecto. Vamos a iniciar diciendo por qué la lengua, porque es lo más fácil. La lengua es el idioma que se habla en diferentes lugares, países del mundo. ¿Listo? No es otra cosa que el idioma. Lo voy a poner en rojo para que a ver si lo recordamos. La lengua es el idioma. Entonces, la lengua es el idioma que se habla en diferentes lugares del mundo. Eso es la lengua. El lenguaje, entonces, chicos, es la capacidad que tenemos todos los seres vivos, la capacidad de todos los seres vivos de comunicarse, ¿sí? En este caso es la capacidad innata, es la capacidad que nace con cada uno de nosotros, humanos, animales, de comunicar. ¿Listo? Capacidad innata de los humanos y animales
de comunicarnos y expresar. Es decir, la capacidad que yo tengo de hablar, ¿cierto? De hacer señas y de escribir. Estas son las formas del lenguaje, la forma que yo tengo para expresarme, ¿cierto? Es esa capacidad que yo tengo. Pero no me puedo confundir esto, que es la capacidad que yo tengo de hablar, de comunicarme con señas y de escribir, porque eso es el habla. ¿Listo? Entonces, esa es la capacidad que yo tengo. Pero el habla es la forma como yo me expreso, como expreso el idioma y como expreso el lenguaje. Entonces, estas tres cosas no son otra cosa que el habla. El habla es la forma como expreso el lenguaje. Entonces, lo puedo hacer, por eso digo, no se me vayan a confundir. Estas tres cosas son de aquí. Pero es importante saber que yo nazco nazco con la capacidad de nacer, yo nazco con la capacidad de poder aprender a hablar, aprender a escribir y aprender a hacer señas. ¿Listo? Es importante que lo sepan. Sin embargo, el lenguaje no es eso. Estas tres cosas son el habla, que es la forma como yo expreso el lenguaje. Entonces puede ser hablado, escrito o por medio de el lenguaje no verbal, las señas. ¿Listo? Dentro del lenguaje sabemos que hay, acá, voy a escribir acá una cosa. Dentro del lenguaje tenemos verbal y no verbal. Ese es el lenguaje. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y aquí es la forma como yo lo expreso. ¿Listo, chicos? La forma como yo lo expreso. ¿Listo, chicos? La forma como lo expreso. Y el dialecto, los dialectos son los diferentes usos que se hacen del lenguaje. ¿Listo? Copiamos, chicos, regálenme un segundito, por favor. Listo, entonces el dialecto son los diferentes acentos, ¿sí? Diferentes acentos o usos del lenguaje, perdón, de la lengua. ¿Por qué? Porque es del idioma. Los diferentes usos del idioma. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, todos hablamos castellano, porque nosotros no hablamos español, el español es de España. ¿Listo? Por eso yo le llamo al español, yo le llamo lenguaje, porque nuestro lenguaje es castellano. Lenguaje castellano, lengua castellana. Entonces, todos hablamos castellano, ¿cierto? Tenemos el mismo lenguaje, pero dentro de nuestro castellano, lo que llaman ustedes español, hay diferentes formas de usar el lenguaje. ¿Por qué tiene, digamos, esa variación el lenguaje? Puede ser por una situación socioeconómica
o por una situación geográfica que tiene que ver con los dialectos, ¿sí? Entonces ya sabemos que en la parte de arriba de Colombia del Caribe se habla costeño. En la parte central, la región andina, se hablan diferentes dialectos. Están los paisas, los rolos, los caleños. En la parte izquierda de Colombia tenemos el Pacífico, que se habla el chocuano, ¿cierto? Si lo vemos por parte de las razas, entonces serían los negros que tienen el acento chocuano, y así hay diferentes distinciones del lenguaje y de la lengua. No quiere decir que son diferentes idiomas, sino son dialectos dentro de un mismo idioma. Por ejemplo, ustedes saben que el inglés, hay dos clases de inglés, el británico y el norteamericano. Se habla el mismo inglés, pero hay diferentes usos de dialectos, ¿sí? Allá no usan mucho, digamos, allá no es que hay paisa, hay caleños, aunque los hay, no quiere decir que sean diferentes dialectos, sino son diferentes formas de usar el lenguaje, ¿listo? Diferentes, digamos, les voy a poner un ejemplo. Para la palabra mesón, el mesón de la cocina, nosotros le decimos mesón, en el mesón. Pero en otros lugares de Colombia, por ejemplo en Cali, lo llaman el pollo. Siempre les doy el mismo ejemplo porque es el más fácil. Entonces, no quiere decir otra cosa, sino el mismo mesón, solo que allá lo llaman de una forma y aquí lo llamamos de otra. Y yo sé que a ustedes se les vienen diferentes ejemplos de cómo en un lugar, en diferentes lugares significa las variaciones del lenguaje precisamente de los dialectos y de la significación de palabras en otros países. ¿Listo, chicos? Entonces, copiamos, por favor, el cuadrito para poder copiar la actividad en clase. Mientras ustedes copian el cuadro, yo les voy copiando acá la actividad en clase. Actividad en clase. Primer punto. Vamos a investigar las biografías investigar la biografía de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. ¿Listo? Segundo punto, vamos a elaborar un cuadro comparativo entre ellos dos. Es decir, el punto 1 y el punto 2 lo podemos hacer en el cuadro comparativo, ¿ok? Comparativo. Entonces, punto 1 y punto 2 lo puedo hacer en el cuadro comparativo porque es Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Lo puedo hacer en el mismo cuadrito. Y el tercer punto, voy a elaborar una telaraña sobre el lenguaje, lengua, habla y dialecto. Esa es toda la actividad. Lo que yo comprendí de la explicación que dio la profe con ejemplos para que me quede más claro. ¿Listo, chicos? Y con eso, entonces terminamos nuestra explicación por el día de hoy.